Una introducción a Abraham, por Esther Hicks. Esa mujer se comunica con espíritus, decían nuestros amigos. La semana que viene estará aquí, de modo que podéis concertar una entrevista con ella y preguntarle lo que queráis. Es lo último que deseo hacer, pensé, pero al mismo tiempo oí a Jerry, mi marido, decir: de acuerdo, ¿cómo podemos concertar una entrevista con ella? Eso ocurrió en 1984, y en los 4 años que llevábamos casados, Jerry y yo jamás habíamos discutido ni habíamos cruzado una palabra airada. Éramos 2 jóvenes alegres, que vivíamos felices y éramos compatibles en prácticamente todos los temas que se planteaban. Lo único que me molestaba era que Jerry divirtiera a sus amigos con sus anécdotas de 20 años atrás, relatándole sus experiencias con la tabla Ouija. Cuando nos encontrábamos en un restaurante u otro lugar público y yo presentía que Jerry iba a empezar a relatar una de sus anécdotas, me disculpaba educadamente, a veces no tan educadamente, y me refugiaba en el lavabo de mujeres. Me sentaba en la barra del local o daba un paseo hasta donde habíamos aparcado el coche, donde permanecía hasta que había pasado el suficiente tiempo para que Jerry hubiera concluido su relato. Por fortuna, al cabo de un tiempo Jerry dejó de contar esas anécdotas cuando yo estaba presente. Yo no era lo que se dice una chica religiosa, pero había asistido a suficientes clases de catequesis para desarrollar un profundo temor al mal y al diablo. Bien pensado, no estoy segura de que nuestros profesores de catequesis dedicaran buena parte de las clases a enseñarnos a temer al diablo, o si era algo que yo tenía arraigado en la mente. En cualquier caso, eso es lo que recuerdo a grandes rasgos de esa época. De modo que, tal como me habían enseñado que hiciera, procuraba evitar todo lo que pudiera estar relacionado con el diablo. En cierta ocasión, de joven, estaba sentada en un cine al aire libre cuando, al mirar por la ventanilla trasera del coche hacia otra pantalla, contemplé una escena horripilante del Exorcista, una película que había evitado. Y lo que vi, sin oír el sonido, me impresionó hasta el extremo de que tuve pesadillas durante varias semanas. Se llama Sheila, explicó nuestro amigo a Jerry. Concertaré una entrevista con ella y os comunicaré cuando pueda recibiros. Jerry se pasó los días siguientes tomando nota de las preguntas que deseaba hacer a Sheila. Me dijo que había varias que deseaba plantearle a alguien desde que era niño. Por mi parte, en lugar de hacer una lista de preguntas, traté de hacerme a la idea de que íbamos a visitar a esa mujer. Cuando aparcamos frente a una bonita casa situada en el centro de Phoenix, Arizona, recuerdo que pensé: ¿pero qué diantres hago aquí? Nos encaminamos hacia la puerta principal y nos abrió una mujer de aspecto afable, que nos hizo pasar a una elegante sala de estar para esperar a que nos recibiera Sheila. Era una casa espaciosa, amueblada con sencillez, pero elegante, en la que reinaba una insólita quietud. Recuerdo que sentí una profunda sensación de respeto, como si estuviera en una iglesia.
En estas se abrió una puerta de gran tamaño y aparecieron dos atractivas mujeres vestidas con blusas de algodón y faldas de vivos colores. Por lo visto, Jerry y yo éramos las primeras visitas después de comer. Ambas mujeres presentaban un aspecto alegre y distendido, lo cual hizo que me relajara un poco. Quizá no resultara una experiencia tan rara como me temía. Nuestras anfitrionas nos invitaron a pasar a un hermoso dormitorio en el que había 3 sillas situadas al pie de la cama. Sheila se sentó en el borde de la cama y su ayudante en una de las sillas junto a una mesa sobre la que había una grabadora. Después de que Jerry y yo ocupáramos las otras 2 sillas, me preparé para la experiencia que me aguardaba. La ayudante nos explicó que Sheila se relajaría y liberaría su conciencia y que entonces Theo, una entidad no física, se dirigiría a nosotros. Cuando eso ocurriera, podíamos hablar sobre cualquier tema que deseáramos. Sheila se tendió en el borde de la cama, a escasa distancia de donde Jerry y yo estábamos sentados, y comenzó a respirar profundamente. Al cabo de unos minutos, una voz que tenía un tono extraño dijo: «Esto es el comienzo, ¿no es así? Tenéis algunas preguntas que formular». Miré a Jerry, confiando en que estuviera dispuesto a empezar, porque yo sabía que no estaba preparada para hablar con quien quiera que se había dirigido a nosotros. Jerry se inclinó hacia adelante, deseoso por formular su primera pregunta. Cuando las primeras palabras de Theo brotaron lentamente de los labios de Sheila, sentí que me relajaba. Y aunque sabía que oíamos la voz de ella, también sabía que el origen de esas maravillosas respuestas era algo muy distinto de Sheila. Jerry explicó que desde que era un niño de 5 años deseaba plantear a alguien estas preguntas y las formuló tan rápidamente como pudo. Los 30 minutos de nuestra entrevista pasaron muy deprisa, pero durante ese tiempo, sin que yo pronunciara una palabra, mi temor ante la extraña experiencia remitió y disfruté una sensación de bienestar muy superior a todo cuanto había experimentado antes. Cuando nos montamos de nuevo en el coche, le dije a Jerry: «Me gustaría volver mañana. Quiero preguntarle algunas cosas». Jerry se mostró encantado de concertar otra entrevista con Sheila, pues deseaba también formularle más preguntas. Al día siguiente, a la mitad de la entrevista, Jerry me cedió a regañadientes el tiempo que nos restaba. ¿Cómo podemos alcanzar más eficazmente nuestros objetivos?, pregunté a Theo. La respuesta no se hizo esperar. Meditación y afirmaciones. La idea de meditar no me atraía en absoluto, y que supiera, no conocía a nadie que la practicara. De hecho, la mera palabra me hacía pensar en personas postradas sobre un lecho de clavos, caminando sobre carbones encendidos, pasando años apoyadas sobre un pie
o mendigando donaciones en el aeropuerto. ¿A qué se refiere con lo de la meditación? La respuesta fue breve y las palabras me tranquilizaron. Sentaos en una habitación tranquila. Poneos ropa cómoda y concentraos en vuestra respiración. A medida que vuestra mente se relaje, al cabo de unos minutos, liberad vuestros pensamientos y concentraos en vuestra respiración. Conviene que lo hagáis juntos, así será más poderosa. ¿Puede proponernos una afirmación que nos sea útil?, preguntamos. Yo, pronunciáis vuestros nombres, veo y atraigo hacia mí, por medio del amor divino, a los seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. El hecho de compartir esta experiencia nos elevará a los dos. Las palabras que brotaban de Sheila Teo penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Me invadió una sensación de amor que fluyó a través de mí con una fuerza inaudita. Mi temor se desvaneció por completo. Tanto Jerry como yo experimentamos una sensación maravillosa. ¿Podemos traer a nuestra hija, Tracy, para que la conozca?, pregunté. Si ella lo desea, pero no es necesario, pues vosotros, Jerry y Esther, constituís unos cauces. Esa frase no tenía el menor sentido para mí. Me parecía increíble haber cumplido los 30 años y no conocer aquel detalle, suponiendo que fuera cierto. La grabadora se detuvo y Jerry y yo sentimos una leve decepción al percatarnos de que nuestra extraordinaria experiencia había concluido. La ayudante de Sheila nos preguntó si deseábamos formular una última pregunta. ¿Queréis conocer el nombre de vuestro guía espiritual?, preguntó. Yo jamás habría preguntado eso, pues no había oído nunca el término guía espiritual, pero me pareció una buena pregunta. Me gustaba la idea de tener un ángel guardián, de modo que respondí: sí. ¿Puede decirnos el nombre de mi guía espiritual? Según nos informan, te lo facilitarán dentro de poco, contestó Teo. Tendrás una experiencia clariauditiva y entonces lo sabrás. ¿Qué es una experiencia clariauditiva?, me pregunté. Pero antes de que pudiera formular mi pregunta, Teo dijo con tono concluyente: el amor de Dios penetra en vosotros. Acto seguido, Sheila abrió los ojos y se incorporó. Nuestra asombrosa conversación con Teo había terminado. Cuando Jerry y yo abandonamos la casa, nos dirigimos en coche hasta un lugar con preciosas vistas ubicado en la ladera de una de las montañas de Phoenix. Nos apoyamos en el coche y contemplamos la puesta de sol en el horizonte.
No teníamos remota idea de la transformación que se había operado ese día en nosotros. Solo sabíamos que nos sentíamos maravillosamente. Ya en casa, tomé dos nuevas y poderosas decisiones. Iba a meditar, aunque no sabía muy bien lo que significaba esa palabra, e iba a averiguar el nombre de mi guía espiritual. Así pues, Jerry y yo nos pusimos nuestras batas, corrimos las cortinas de la sala de estar, nos sentamos en unas cómodas butacas orejeras y colocamos una banqueta entre él y yo. Teo nos había recomendado que practicáramos juntos la meditación, pero nos parecía extraño, y la banqueta contribuía a paliar esa sensación. Recordé las instrucciones de Teo. Sentaos en una habitación tranquila, poneos ropa cómoda y concentraos en vuestra respiración. Pusimos el despertador para que sonara al cabo de 15 minutos. Cerré los ojos y empecé a concentrarme en mi respiración. Pregunté mentalmente, ¿quién es mi guía espiritual? Tras lo cual, conté las veces que inspiraba y exhalaba aire. De inmediato, mi cuerpo se quedó como dormido. No podía distinguir mi nariz de los dedos de mis pies. Era una sensación extraña pero cómoda que me complació. Parecía que mi cuerpo girara lentamente, aunque sabía que estaba sentada en una butaca. Entonces sonó el despertador sobresaltándonos. Hagámoslo otra vez, dije. Volví a cerrar los ojos. Conté las veces que inspiraba y exhalaba y sentí que mi cuerpo se quedaba dormido. Cuando el despertador sonó de nuevo, dije, repitámoslo. De modo que pusimos el despertador para que sonara al cabo de otros 15 minutos y volví a sentir que un entumecimiento invadía mi cuerpo. Pero esta vez noté que algo o alguien respiraba a través de mi cuerpo. Desde mi punto de vista, parecía como si un amor arrebatado fluyera desde lo más profundo de mi ser hacia afuera. Era una sensación gloriosa. Jerry me oyó gemir suavemente y más tarde comentó que parecía como si estuviera en éxtasis. Cuando sonó el despertador y salí de mi meditación, los dientes me castañeaban de una forma inaudita. La palabra zumbaban se ajusta más a la experiencia. Los dientes me zumbaron durante casi una hora mientras yo trataba de relajarme y recobrar mi estado normal de conciencia. En esos momentos no comprendí lo que había sucedido, pero sabía que había experimentado mi primer contacto con Abraham. Aunque no sabía qué había ocurrido, sabía que fuera lo que fuese, era una experiencia magnífica y deseé que se repitiera.